Jesús se queda con la multitud y le dice, váyanse ustedes y espérenme del otro lado, yo voy a despedir a la multitud. Vamos a entender al final todo lo que está pasando, pero vamos a leer ahora lo que la Biblia nos dice con mayor claridad. Ahora tenemos una idea visual, ahora vamos a ver una idea más clara a través del texto bíblico. Inmediatamente después de alimentar a una multitud de 5,000 personas con solo 5 panes y 2 peces, Jesús insistió que los discípulos cruzaran al otro lado del lago. Luego él despidió a la multitud y se fue a orar a solas. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas porque tenían viento en contra. Pero a la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue a ellos andando sobre el mar. Los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron y gritaron de miedo: ¡Un fantasma! Jesús enseguida le dijo: tengan ánimo, soy yo, no tengan miedo. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Y al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron, diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Mire, en estas tormentas, gracias Freddy, muchas gracias. En estas tormentas hay unas grandes revelaciones de lo que nos pasa a nosotros muchas veces cuando estamos haciendo la voluntad de Dios. Ellos no estaban en esa tormenta por culpa de ellos. Si vamos a ser honestos, fue Jesús el que le dijo, insistió. Parece que ellos estaban diciendo, mira maestro, vamos a quedarnos aquí, mira que el tiempo es malo. Acuérdense que eran hombres de mar, eran pescadores. Jesús no era pescador, Jesús era más bien carpintero. Y ellos con su conocimiento decían, maestro, y estoy especulando un poquitito, ¿no? Para que entendamos. ¿Por qué insistió Jesús tanto? Bueno, no sabía Jesús que se iban a encontrar con una tormenta. Y esta vez él los deja ir solo. Posiblemente no se montó en la barca porque la vez pasada, cuando estaba cansado y se durmió, dijeron que a él no le interesaba. Así que Jesús dijo, mejor que se vayan esta gente, yo voy a orar allá arriba al monte y después yo me los alcanzo. Me llama la atención qué pasó cuando Jesús se les acerca a ellos. Hay 3 cosas que me llaman la atención, palabras claves que vamos a estar examinando. Miedo. ¿Cuánto no hemos sentido miedo después de haber empezado a hacer la voluntad de Dios? Sentimos como que no se suponía que las cosas iban a ser así si estoy haciendo la voluntad de Dios. Yo me acuerdo cuando empecé la iglesia, yo no esperaba que me fuera mal, hermano. Yo esperaba que todo me iba a salir bien, pero la verdad que los primeros años todo salió mal. Le compartí a Monsi ayer que muchas de las cosas que yo me quejaba era que la iglesia no era grande, no habíamos crecido, yo tenía tantas estrategias, yo había estudiado tantos libros, yo puedo enseñarles los libros que yo estudié, las iglesias que yo visité, que eran mega iglesias. Estuve en Corea, en la iglesia más grande del mundo de aquel entonces con el Dr. Cho, luego estuve en Saddleback, donde Rick Warren 2 veces, examinándolo todo, tras bastidores, metiéndome en los pasillos, hablando con los pastores, viendo los programas. Luego estuve en Puerto Rico, luego estuve en Nicaragua, luego estuve en Colombia, donde me dieron incluso una palabra profética. Tuve la experiencia previa en mi grupo de jóvenes, que de 18, de 10 jóvenes, quedamos siendo 300 jóvenes, pero nunca crecimos. Hasta que en el 2013, bueno, vi y dije, Señor, hágase tu voluntad, aunque no me gustaba. Y hoy doy gracias a Dios que la iglesia no es una iglesia grande. El miedo es algo que se puede decir que es intrínseco en nosotros. Vamos a examinar esa palabra de miedo. ¿Qué implica tener miedo? Poca fe. Me llama la atención que Jesús le dice hombre de poca fe, cuando él mismo dice en uno de los evangelios que la fe no necesita ser grande. Con una fe de un granito de mostaza. Yo iba a buscarme un granito de mostaza, pero iba a ser por gusto, porque no le iban a ver una cosita chiquitita. Dice que una fe de un grano de mostaza tiene el poder para hacer que cosas sucedan, como trasladar los montes, etcétera, etcétera. Y él le dice a Pedro que tiene poca fe. O sea, Pedro no tenía la fe ni del tamaño de una semilla de mostaza y tenía tanto tiempo con Jesús. Me llama la atención la palabra dudar, dudas.
¿Cuáles serían las dudas de Pedro? Pero sería el único que tenía dudas. Y yo hablo también de nosotros y me pregunto, ¿yo sufro de miedo a veces? Seamos honestos. Yo voy a levantar mi mano. ¿Cuántas veces nuestra fe no es ni siquiera del tamaño de un grano de mostaza? Serio esto, ¿verdad? Porque la Biblia dice que sin fe no puedo agradar a Dios. Sin fe no puedo hacer la voluntad de Dios. Y dudar. ¿Qué sería dudar? ¿Qué implicaría dudar? Vamos a entrar en materia enseguida. Tenemos mucha tela que cortar. Vamos a ver los efectos del miedo, la poca fe y las dudas en nuestra vida. Dice, por la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue a ellos andando sobre las aguas. Los discípulos sobre las aguas, viéndole andar sobre las aguas, se turbaron y gritaron de miedo. ¡Un fantasma! Miren, esta es la primera cosa que la falta de fe, el miedo y las dudas se van a hacer y me hacen a mí. Me impiden ver a Jesús en medio de las pruebas. Porque me concentro más en lo que está mal. Veo todo lo que Dios no ha hecho, pero no estoy viendo lo que Dios está haciendo. Y sabes que hay una canción que me gusta mucho, y lástima que no tenemos el tiempo y no fuimos en esa dirección. Pero dice, esa canción que dice el Waymaker, que en inglés se llama hacedor de caminos, donde él dice que Dios siempre está obrando, aunque yo no pueda ver, siempre está sobrando, siempre, siempre, siempre tú estás sobrando. Dice la Biblia que Dios no se duerme, no se dormirá el que guarda a Israel, no se dormirá, Dios no se cansa, Dios no se distrae, Dios no se descuida, a Dios nadie lo puede engañar, a Dios nada se le sale de control. Pero miren, la Biblia dice que se turbaron. ¿Qué significa esa palabra turbar? Agitarse, alborotarse, conmoverse, inquietarse, perturbarse, sobrecogerse. Estaban agarrando el uno al otro. Me imagino rompiéndose la túnica algunos de los otros, pegado al bote, quién sabe, metiéndole las uñas al bote, quién sabe, para abrir un hueco al bote. El miedo, se turbaron. ¿Cuántas veces no nos turbamos? Vemos las cosas y decimos, ¿cómo voy a salir de esta? Y comenzamos a temblar y comenzamos a reaccionar de manera, algunos violentos, algunos nos chocamos, nos bloqueamos por completo, otros nos desanimamos, otros nos echamos a perder, otros nos volvemos hasta blasfemos, como lo dijimos la vez pasada que dijeron, Señor, no te importa con nosotros. El miedo, ¿qué es miedo? Es alarmarse, asustarse, sentirse intimidados, inseguros al punto de querer huir o rendirse. ¿Para qué seguir con la fe? ¿Cuántas veces no hemos dicho y cuántos ya no lo han hecho? Y hoy no están con nosotros porque tuvieron miedo y dijeron, hombre, esto no funciona, yo me voy. ¿Cuántas veces hemos dicho, no voy más a la iglesia, no te voy a servir más? No, dejamos de orar y comenzamos entonces a buscar medios personales para resolver el asunto. Me llama la atención cómo Cristo responde al miedo y a la turbación de ellos. Les dice, Jesús enseguida les dijo que tengan ánimo, soy yo, no tengan miedo. ¿Sabe? La palabra ánimo dice tener valentía o confianza, saberse seguro ante las amenazas de peligro. Yo estoy seguro que aunque las cosas estén como están pintándose ahora, algunos estamos en serios problemas. Hemos tenido pérdidas económicas, algunos estamos turbados emocionalmente porque hemos perdido familiares o porque tenemos miedo de ser contagiados con este virus mortal. Tenemos miedo del futuro, no sabemos cómo serán las cosas y estamos desanimados. Yo quiero decirte que tener ánimo es una decisión. Jesús les dice, ellos cambien su actitud. Si algo todos tenemos poder para hacer como creyentes es cambiar nuestras actitudes, cambiar nuestras posturas ante las circunstancias. No somos víctimas de las circunstancias, pero si tenemos miedo, si dejamos que el miedo, la poca fe y las dudas sean las que gobiernen nuestra vida en medio de las tormentas, créanme, no vamos a tomar buenas decisiones, vamos a estar desanimados y desesperados, que nada tienen que ver con el ánimo. El ánimo es valentía. Dios le dijo a Josué 3 veces en un solo capítulo, esfuérzate y ¿qué? Sé valiente. O sea, Dios le está diciendo a él y nos está diciendo a nosotros hoy que nosotros podemos y debemos tener una postura correcta como hijos de él. ¿Por qué? Porque yo soy, no es un fantasma.
muchas de las cosas que están pasando en medio de nosotros, que las vemos como negativas, Dios está diciendo, soy yo, no se preocupen. Soy yo el que no te ha llamado todavía otra vez a regresar al trabajo, y sí, yo soy el que todavía los tiene en cuarentena. Yo soy todavía el que no responde esa oración. Y en vez de estar desesperados, deberíamos de estar esperanzados y ver la esperanza llenarse de expectativa. Entonces, ¿qué quiere, Señor? La otra cosa que me llama la atención, ¿sabes cuántas veces se repite en la Biblia esta frase? 365 veces se repite, se nos ordena, no se nos repite, se nos ordena no tener miedo. Es una orden, 365 días. O sea, todos los días de la vida, Dios nos dice, no tengas miedo. Todos los días. Hay un versículo que tú puedes encontrar. Podemos buscar un versículo. Por el resto del año podemos estudiar esto. El resto del próximo año podemos estudiar eso. No tengas miedo el día de hoy. No tengas miedo el día de hoy. No tengas miedo. No tengas miedo. No tengas miedo el 31 de diciembre. Para cada día del año, Dios nos dice lo mismo, nos ordena lo mismo. No tener miedo. Tengamos ánimo. En lugar de miedo, ánimo. En lugar de turbación, calma y sosiego. Pero si dejo que el miedo, la poca fe y la duda sean las que controlen mi vida, entonces tendré desánimo y desesperación y seré víctima del miedo. La palabra miedo en griego es phobos, de la palabra donde viene fobia, porque el miedo te lleva a exagerar lo malo, te lleva a magnificar el peligro y te paraliza. El miedo no es una condición para los hijos de Dios. Mira lo que Pablo le dice a Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? De cobardía. No te conformes con tener miedo, sino poder. O sea, la palabra poder es dínamo, de ahí viene la palabra dinamita, un espíritu dinámico. Y ese poder no es un poder de fuerza, es un poder para que tu mente funcione y encuentre las soluciones que Dios tiene, para que veas la salida que Dios te da para resistir, de amor, de seguridad. ¿Quién se siente inseguro con las personas que le aman? El amor no compagina con la inseguridad y con las dudas. Yo no puedo amar a una persona de la cual yo dudo. Fue lo primero que le dije a Ingrid cuando nos hicimos novios. Esta relación tiene que estar basada en confianza. Yo no puedo decir que quiero a Ingrid y pienso que cada vez que ella sale va a ser mi infiel. Seguimos. La segunda cosa que el miedo, la poca fe y las dudas van a hacer. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero cuando vio el viento y las olas, se aterrorizó. Quiere decir que el miedo lo invadió, se apoderó de él. ¿Y qué pasó? Comenzó a hundirse. ¿Cuántas veces nosotros no hemos empezado en medio de nuestros problemas? Voy a resistir, voy a aguantar, voy a hacer lo que es correcto, pero cuando vemos que las cosas se demoran o que no sale exactamente como yo tenía en mente, entonces comienzo a desanimarme y me lleno de terror y el miedo me aprisiona nuevamente. Empiezo a hundirme, empiezo a echar para atrás, empiezo a estancarme en una situación negativa. ¿Hasta cuándo esto? Esto nunca cambia. Y Dios, ¿y para qué orar? ¿Y para qué esto? O si no, hacemos el mejor acto de Hollywood en la iglesia. ¿Cómo está, hermano? Bien, lleno de gracia y de poder. Amén, amén. En el mejor de los casos eso, ¿verdad? Pero la realidad es que el miedo sigue gobernándonos y seguimos sin ver la gloria de Dios. El miedo, la poca fe y las dudas neutralizarán la acción del poder de Dios en mi vida. Dios no vas a ver a Dios. ¿Sabes cuál era el plan de Dios de Jesús cuando Pedro salió de esa barca y comenzó a caminar? Imagínense, era que los dos entraran caminando sobre las aguas hasta el puerto seguro. Hasta el puerto. ¿Ustedes se imaginan el testimonio que hubiera sido eso? Pedro y Jesús caminando sobre las aguas, los discípulos allá atrás en la barca remando, pero Pedro y Jesús caminando sobre las aguas, entraron, ponen un pie en la plataforma del puerto, y qué tremendo testimonio. ¿Cuántos testimonios del poder de Dios nos hemos perdido? Porque el miedo nos aterrorizó.
¿Cuántas cosas Dios nos ha mandado a hacer y no las hemos hecho? ¿Cuántas señales no le hemos pedido? A mí me llama la atención que fue él que le pidió a Jesús esa señal y Jesús se la está cumpliendo, pero como no está exactamente como él quiere, entonces se dejó aprisionar por el miedo. Quiero que sepan que cuando uno comienza a ser valiente no quiere decir que el miedo se va. Quiere decir más bien que no me voy a dejar dominar de él. El miedo va a insistir, Satanás va a seguir amenazándome, va a seguir intimidándome, pero yo voy a seguir firme. El miedo y la poca fe y las dudas van a hacer esto, vamos a seguir. Dice, entonces entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, ya vimos esa parte, vamos a seguir viendo. Dice, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Ok, esa es la tercera cosa. No tuvo una fe sólida, porque la fe de él dependía de lo que él veía. ¿Qué fue lo que lo hizo hundirse? Él comenzó a ver los problemas. Él dijo, estos problemas son muy grandes. Dios no puede. ¿Sabes? Por muchos años en mi vida, cuando yo tuve mi crisis de fe hace algunos años atrás, muchos años atrás, a la mitad de mi cristianismo yo diría, una de las cosas que yo creía y que yo no tenía claro era el poder de Dios. Yo pensaba que muchas veces Satanás le ganaba a Dios en las batallas y que las cosas salían mal porque Satanás había sacado ventaja de Dios. ¿Cuántos le han pensado eso? Seamos honestos. ¿Cuántos han pensado eso? ¿Ah? Satanás ganó en esta batalla. ¿Saben lo que dice la Biblia? Dios es el Todopoderoso. Una de las cosas que yo me puse a estudiar personalmente, yo comencé a estudiar y dije, sabes que yo necesito entender quién tú eres. Porque a mí me llamó poderosamente la atención. Lo que me chocó fue lo que Pablo dijo a Timoteo en su última carta, porque yo sé a quién le he creído. Yo sé en quién he puesto mi confianza. Y él le iban a cortar la cabeza. Y él decía que Dios le iba a tener una corona. A mí me llamaba la atención, ¿qué está esperando corona si no va a tener cabeza? Pero él dijo, yo sé. Él dice, todo estoy dispuesto a sufrir por amor a los escogidos. Yo sé a qué Dios me llamó. Yo sé quién es Dios. Yo dice, yo no tengo esa fe. Yo no tengo esa fe sólida. Mi fe titubea mucho. Mi fe me falla y me hundo. Me impide desarrollar una fe sólida en Jesús. Y vamos a ver hoy también lo que es una fe sólida en Jesús. No voy a correr, hermanos. Perdónenme, no voy a correr hoy si me pasa un poquitito de tiempo. Miren lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces Pedro señala, esta es una cosa que quiero que usted entienda. El Señor nunca me va a abandonar a pesar de mis fraquezas de fe. Dios no lo abandonó. Jesús no le dijo, mira, porque no tuviste fe, ahora te vas a hundir. Nada, mira a ver si puedes llegar al barco otra vez. A pesar de que no hemos tenido la fe correcta, Dios ha estado con nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén? Ninguno de nosotros se ha acostado sin comer. Ninguno de nosotros vive debajo de un árbol. Es posible que no tengas trabajo, pero hambre no tienes. Seguro que no has pagado la renta o la hipoteca, pero no te han botado de tu casa. Seguro que no has tenido muchas cosas. Posiblemente has perdido un par de lujos. Ya no puedes hacer más de 4 cosas porque no tienes el ingreso económico. Pero lo básico y lo fundamental lo tienes. Dios nunca nos va a abandonar. Pero la idea no es que Dios no nos abandone. La idea es que Dios se agrade de nosotros. Y sigue diciendo el pasaje. Le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Esa es la raíz del problema. El miedo es una señal de poca fe y las dudas es una señal de que no tenemos fe, no tenemos la convicción. Mira, esto es lo que significa hombre de poca fe, incrédulo, uno que carece de confianza, uno pequeño en la fe. Y nosotros por mucho tiempo nos hemos quedado enanos en nuestra fe. Enanos en nuestra fe, años de caminar con el Señor Jesús y todavía titubeamos en medio de los problemas y las tormentas. Yo lo confieso, a mí me pasa, hermano. Aquí está mi silla, está la silla de los lamentos, aquí la que tengo acá. No, en Israel hay el muro de los lamentos, y sí, esta es mi silla de los lamentos. Aquí yo me siento a lamentarme y aquí Dios me habla y me cacotea. Y de aquí fue donde comencé a recibir este mensaje de las tormentas. Quejándome de las circunstancias. ¿Hasta cuánto va a pasar esta cosa, Señor? Yo no aguanto más. Y yo te sirvo, Señor. Y mira cómo estoy. Y viene estos mensajes de la tormenta. Y luego me sale yo digo, voy a predicar sobre esto. Y viene alguien y me dice, yo no puedo, hermano, se me fue chipoteó. Y yo digo, bueno, lo único que tengo es esto, así que nos toca es esto.
Así que, pero miren lo que significa tener dudas. Es incertidumbre. Sí, bien, estamos en una época en un entorno de VICA donde la incertidumbre reina, ¿verdad? La vulnerabilidad y la incertidumbre, pero nosotros no tenemos por qué ser babullados por el entorno de VICA con su vulnerabilidad y su incertidumbre y sus complejidades y sus ambigüedades. Nosotros tenemos una roca sólida, se llama Jesús. Dice, uno que divaga entre opciones. Bueno, le creo a Dios, sigo caminando donde Jesús, o la tormenta me va a tumbar estos vientos contrarios. Sigo donde Jesús, o los vientos contrarios. Oro o me quejo. llamo al indio a Abdul para pedirle plata para que me saque de esto. Llamó a mi mamá, llamó a mi papá, le pido, o comienzo a orar y creo espero a ver lo que Dios me va a decir. O me enojo, o me tomo las cosas con calma, a ver, o me tranco y me desanimo, o espero en Dios. Así estaba Pedro. ¿Me podrá soportar Jesús? No creo. Esto viendo, ay, viene uno más grande. Ay, esta bola muy grande. Incertidumbre e incredulidad. No son las características de un cristiano. ¿Cuántos dicen amén? Eso no es lo que, pero es la realidad. Estos son los seguidores de Cristo, son la gente que ha estado tiempo con Jesús, que lo ha escuchado enseñar. La cuarta cosa, para entrar a lo que es bueno ahora. Dice, en cuanto ellos subieron a la barca, se calmó el viento. ¿Sabes? Las pruebas tienen su tiempo de rendimiento. Las pruebas, las tentaciones, todo eso tiene su tiempo final. Entonces los que estaban en la barca se acercaron. ¿Y qué hicieron? Lo adoraron. Pero antes, ¿qué estaban haciendo? Antes de adorar, ¿qué estaban haciendo? ¿Y por qué adoraron? Diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Y antes, ¿qué creían que yo era? Antes que yo era para ustedes. Él no le había dicho que él era el hijo de Dios. Ahora tendría Jesús. Dice, el miedo, la poca fe y las dudas me limitan a reconocer el señorío de Jesús solo por mis sentidos. ¿Ah? Estamos como Tomás. Miren lo que significa verdaderamente seguridad absoluta. No tener argumentos para dudar. Ahora sí no vamos a dudar más. Ahora sí no vamos a ponerte la duda. Tú eres el Hijo de Dios. Pero ¿qué pasó antes de todo esto? Miren lo que había pasado antes de todo esto. Miren los milagros previos a este evento. Todo lo que Jesús hizo de manera sobrenatural antes de este evento. En Mateo 8, del 1 al 4, limpieza de un leproso. En Mateo 8, 5, 13, sanó al empleado del centurión sin verlo o tocarle. Basta, una palabra tuya sanará. Un impío creía más que ellos. Un centurión romano que no sabe, yo soy hombre de autoridad y tú eres hombre de autoridad. No entres en mi casa porque si tú entras en mi casa te vas a contaminar. Yo no soy digno de que tú entres en mi casa, pero si tú dices que yo creo sin ver, sin oír, sin saber. Yo creo, yo tengo confianza. Yo verdaderamente sé que tú tienes poder. Ese sí, ese no había visto. Mateo 8, 14, 17. ¿Sana a quién? ¿A la suegra de quién? ¿A quién sabe el novio eso como una bendición? Sanó a la suegra, hombre. ¿Yo por qué voy a sacar a esa señora? Yo lo que quería es otra ayudar, hombre. Pero no solamente sanó a la suegra, sino a muchos otros que le llevaron esa noche. Y estaba en la casa de Pedro, el mismo que se estaba hundiendo, el mismo que tuvo dudas y que le dijo, hombre de poca fe, miren todas las cosas, pero también los que estaban en el barco están en esta situación también de duda, de miedo y de aterrorizamiento y de poca fe. Y tú y yo también nos estamos enfrentando a eso. La sanidad y la salvación de un paralítico que lo metieron por el techo, ¿se acuerdan? Ellos vieron todo eso. La sanidad del hombre de la mano seca. Lo vieron. Pero unas horas antes de que pasara toda esta tormenta, ¿saben lo que estaba pasando? Mateo 14, 13, 21. Porque estamos leyendo del 22 al 32. ¿Ah? Miren lo que pasó. Alimenta a 5,000 con 2 peces y 5 panes. Pero ellos ahora que lo vieron calmar otra tormenta. Ah, y por ahí se me pasó la tormenta. Calmó otra tormenta. Ah, calmó la tormenta, la primera tormenta. Ya tenían experiencia en tormenta. ¿Cuántas pruebas no hemos pasado? Haga una pausa en su vida.
Y cuente las veces que Dios los ha sacado a usted y a su familia de situaciones difíciles. Monchi no me deja mentir, es algo que he aprendido. Ingrid tampoco me deja mentir. Yo sé que cuando yo estoy haciendo la voluntad de Dios, Dios no me va a abandonar. Ahora, le digo que recientemente, sentado en mi silla de los lamentos, tuve que volver a activar mi fe, a no dejar que el miedo me aprisionara. Es que este asunto del miedo, como le digo, sigue insistiendo, sigue insistiendo, como todas las obras de la carne. Y tú y yo tenemos que ser cristianos maduros y entender cómo el enemigo nos ataca y cómo nuestra carne reacciona. Y tener el dominio propio. Sigue, miren lo que pasó. Un buen ejemplo de esto de la fe sensorial o sensual, que depende de los sentidos. Dice, Tomás, uno de los 12. Freddy, por favor, léeme este pasaje, tú que tienes la voz más bonita que la mía. Tomás, uno de los 12 discípulos, al que llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Después los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Pero Tomás le contestó, si no veo en sus manos las heridas de los clavos, y si no meto mi dedo en ellas, y mi mano en su costado, no lo podré creer. 8 días después, los discípulos se habían reunido de nuevo en una casa, y esta vez Tomás estaba también. Tenían las puertas cerradas, pero Jesús entró, se puso en medio de ellos y los saludó diciendo, paz a ustedes. Luego dijo a Tomás, métete aquí tu dedo y mira mis manos, y trae tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, cree. Tomás entonces exclamó, mi Señor y mi Dios. Jesús le dijo, ¿crees porque me has visto? Dichosos los que creen sin haber visto. Miren, la fe, no, mira, y esta otra cosa, algunos de nosotros nos la pasamos pidiéndole señales a Dios. Señor, si eres tú, haz esto. Eso no construye fe. Ellos habían visto muchos milagros, pero cada vez que veían un milagro o una promesa cumplida, entonces decidían poner su confianza en Jesús, pero era temporal, porque la fe no se construye con milagros, la fe se construye con convicciones. Sí, los milagros deben ser reforzadores, pero no los bloques ni las columnas que sostienen mi fe. Yo no creo en Jesús por los milagros que él hizo. Miren, por muchos años yo vivía así, buscando señales. Llegaba a la reunión o a la celebración del domingo y decía, ay, salía desanimado si no sentía a Jesús. ¿Cuánto le ha pasado eso? El mensaje de hoy es no, porque no sentí nada. Dios no me dio palabra para mí. Señor, dame un toque. ¿Cuántos nos han dicho, Señor, dame un toque? Quiero sentir. Ay, Señor, si eres tú, déjame salir de la barca. Ay, hermanos, pero así no se construye. Yo me acuerdo que por ese tiempo yo vivía así, ¿ves? Una fe zigzagueante, dependiendo de las circunstancias, de lo que mis ojos veían, de lo que mis oídos escuchaban, de lo que mi tacto, mi piel sentía. Ojo pa' aquí ve, dijo el Quinito, ¿verdad? Y nuestra fe a veces es así, una fe de la China, ojo pa' aquí ve. Necesito ver para creer, pero la verdad es que no. Necesito saber quién es Dios para creer en él. ¿Qué es la fe entonces? Miren lo que nos dice la Biblia con respecto a la fe. Dice, tener fe es tener la plena seguridad, o sea, la certeza, la convicción, una verdad, una creencia absoluta, inmutable. Tengo pruebas suficientes, tengo evidencias suficientes de recibir lo que se espera, pero lo que se espera ¿en qué sentido? Debo aclarar aquí. Debemos entender que lo que se espera es lo que Dios promete, lo que Dios dice, lo que Dios declara, no lo que yo quiero que Él haga.
sino lo que Él se ha comprometido a hacer, en lo que Él nos ha amonestado de no hacer, que las consecuencias de hacer lo que Él dice o de no hacer lo que Él dice se van a cumplir, que lo que Él ha prometido va a suceder, lo que Él ha advertido va a suceder si yo no sigo o si no seguimos. Estar convencidos, tener la plena convicción, o sea, no tener ningún espacio para dudas de la realidad de las cosas que no vemos. ¿Que no qué? Que no vemos. Pero ¿cómo podemos entonces construir una fe sólida en Jesús? Y aquí quiero que tomen notas. Busquen un pedazo de papel, tomen un lápiz, pídame el PowerPoint, porque aquí es donde usted va a crecer. O sea, como niños recién nacidos. ¿Quién es que nos está diciendo esto? Este es el mismo Pedro el que nos está hablando. Pedro no llegó a tener fe en Jesús por las cosas que pasaron, sino por esto, ¿ves? Porque él se metió en las escrituras. Dice, como niños recién nacidos, busquen la leche no adulterada de la palabra. Gracias a ella, ¿qué van a hacer? Crecerán y alcanzarán la plenitud. O serán y harán como Cristo. Serán perlas y serán pescadores. Pero ¿cómo va a ser? Por la palabra. Ahora, hay un versículo en Romanos que dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Muchos interpretan eso de manera literal. Quieren decir, entonces lo que hacen es, bueno, voy a escuchar muchas prédicas, me voy a ir a YouTube, voy a grabar todas las prédicas del pastor, voy a repasarlas. No, no se está refiriendo exactamente a eso. Se está refiriendo a oír ahí ese figurado. Oír quiere decir obedecer lo que la palabra nos dice. Es lo mismo que Moisés le dijo a Israel en Levítico y en Deuteronomio. Israel, Israel, oye. Esa palabra oír es prestar atención, entender, comprender, buscar la razón de ser de estas cosas y cómo es y sus implicaciones. Usted no va a crecer porque escuche muchas prédicas. Usted va a crecer cuando escuche y entienda lo que Dios le está diciendo en la palabra. Y eso es donde queremos llevarlo nosotros como iglesia. Por eso nosotros no nos abocamos a tener muchas actividades y una agenda muy complicada, sino insistimos en mensajes como estos. Voy a darle 5 formas para usar la Biblia para construir una fe sólida en Jesús. Y dicho sea, mañana empezamos a verla nuevamente en las reflexiones. Voy a ir rápido. Primero, usa la Biblia como validador de la verdad. Miren lo que dice el Salmo 119. Me gusta el Salmo 119. Es el salmo más largo de la Biblia, pero es un acróstico dedicado a la palabra de Dios. Dice, la suma de tu palabra es que verdad. ¿Sabes lo que es verdad? Es la realidad no alterable de las circunstancias y de las cosas y las personas. Es la realidad no alterable, son los hechos no adulterables, no se puede cambiar, no importa cómo yo la interprete, la verdad seguirá siendo la verdad. Y eterno es todo juicio de tu justicia, todo lo que tú has establecido como bueno y como malo y las consecuencias que trae hacer lo bueno o dejar de hacerlo, en lugar de hacer lo malo, lo que nos pase es lo correcto. Mire lo que dice 160. Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Cuando te encuentres en prueba, deberías preguntarte, ¿y qué dice la Biblia con respecto a esto? Cuando estás en tentación, deberías preguntarte, ¿y qué dice la Biblia con respecto a esto? Cuando tienes miedo, debes preguntarte, ¿qué dice Dios con respecto a esto? Cuando te confrontan con una mala actitud, en vez de defenderte, deberías preguntar, ¿y qué dice Dios con respecto a esto? ¿Qué dice Dios con respecto a esto? Por eso es importante que tú conozcas la palabra de Dios. Si tú vas a Lucas capítulo 4, verás cómo Jesús usa correctamente la palabra de Dios. Verás que Satanás también la usa, pero la usa fuera de contexto. Jesús la cita en contexto. Si tú eres el Hijo de Dios. Jesús entonces cita la Biblia, pero la cita de la manera correcta. Y ahí es donde nosotros queremos llevarte. No solamente a que tú conozcas dónde están los versículos y tú tengas las promesas, sino que tú tengas la capacidad de ponerla en el contexto correcto. Hay pasajes que se oran y yo escucho a la gente orando de la Biblia. Por ejemplo, todo atamos y desatamos. Eso no es así, mi queridísimo. Atar y desatar tiene que ver con la disciplina de un hermano que está fuera de orden. Las decisiones que ustedes tomen para que este hermano entre en la fe, yo las voy a respaldar. No es literal.
tiene que ver con ese contexto. Yo no puedo atar el apartamento bonito que está enfrente del supermercado, ¿cómo se llama? River Smith, en el piso 17, con vista a la bahía. Yo no puedo atar ese apartamento. No, yo lo he pisado y todavía no me han dado la llave. Ni siquiera y mi esposa es la custodia de la llave de ese apartamento y ni siquiera me lo prestan. El que tiene oídos para oír, que escuche. Yo no puedo estar atando y desatando nada, hermano. Él está hablando de una situación de disciplina y eso es lo que quiero que ustedes entiendan. A veces hay predicadores que te agarran y te ponen un poco de versículo y suena muy bonito y tú comienzas a hacer, Señor, toma el control. ¿Cuándo ha perdido el control Dios de alguna cosa? La sangre de Cristo, ¿cuándo se oró sobre la sangre de Cristo para que hiciera alguna cosa? Dime tú, JC, tú que te gusta estudiar, ¿dónde Pablo oró? Y la sangre de Cristo. Nunca, pero nosotros oramos así. La prosperidad, tú como hijo de Dios tienes derecho, yo desato las riquezas. ¿Ah? Esa canción que dice Satanás, yo te devuelvo, yo te quito, te devuelvo. La otra canción que le habla a los muertos y nosotros la cantamos y levantamos manos porque no usamos la Biblia bien. Número 2, voy rápido, me estoy atrasando. Dice, usa la palabra para manejar tus pecados como Dios ordena. De aquí tengo una prédica, porque el próximo año vamos a venir con mensajes muy serios, hermano. Uno va a ser cómo manejar las emociones tóxicas, de los pecados, las situaciones tóxicas en nuestra vida, el ciclo de la tentación. Tito me dijo, tienes que predicar ese mensaje, nunca lo has predicado en CCP. Vamos a empezar a enseñarle cosas sustanciales. Mira cómo dice el salmista, dice, memoriza los mandamientos claves para evitar pecar. Dice, he guardado tu palabra en mi corazón. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. La otra forma de usarla correctamente para manejar los pecados, descubre la causa real de tus caídas recurrentes. ¿Cuánto estamos cayendo en cosas recurrentemente? Y oramos y pedimos perdón de honestamente, pero pasan 3 meses y vuelvo a la misma cosa. Y entonces peor, dice el Salmo 119, versículo 29, líbrame de mentirme a mí mismo. Dame el privilegio de conocer tus enseñanzas. Nosotros nos mentimos a nosotros mismos. ¿Sabe usted que usted no peca sin antes darse el permiso de pecar? Nadie peca así, que no, yo justifico, yo justifico mi pecado, se llama autoengaño. ¿Y saben cómo lo descubrí? Porque yo me he engañado. Yo digo, no puedo seguir con esto. Si yo soy cristiano, ¿cómo es que yo tengo poder y sigo siendo babuleado por el enemigo? Y me fui entonces a la Biblia y estudié lo que la Biblia decía con respecto al manejo del pecado. No era responsabilidad de mis pastores que yo manejara mi pecado, sino mi responsabilidad aprender lo que Dios quería. Y así puedo resistir toda tentación. Y yo tengo tentaciones, tengo concupiscencia. O sea, tengo un archivo de experiencias negativas que yo usaba y de acciones negativas y pecaminosas que yo tomaba antes de ser cristiano para resolver mis problemas y satisfacer mis necesidades. Llegando a Cristo, ese archivo está allí, pero está desactivado. Pero siempre la carne quiere activarlo. Y cuando uno por lo menos con el que yo lucho todavía y que me he dispuesto todavía a mis 59 años a no vencer, es perder los estribos. Y yo me he justificado, lo que pasa es que me provocan, lo que pasa es que eso me indigna, ¿no? Estudiando por qué me pasa esto, qué es la mentira que me estoy diciendo. ¿Y saben lo que yo me estoy repitiendo ahora? En la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Está bien que me hagan cosas mal y que me enoje por ellas, pero no puedo dejar que mi enojo controle y me saque de quicio y que yo comience a decir y a hacer cosas que en Dios no le agradan. La palabra me dice que me ha dado un espíritu de poder y dominio, porque no lo he logrado, pero sigo insistiendo. Mire, la otra cosa que puedo hacer es desarrollar estrategias efectivas para vencer tus tentaciones. Úsala para eso. Así vas a manejar. Ayúdame a abandonar mis caminos vergonzosos, porque tus ordenanzas son buenas. ¿Sabes que Dios tiene una estrategia para vencer todo tipo de pecados? Todo tipo de tentaciones. Y la última cosa que puedes usar para manejar bien tus pecados, sigue sus mandamientos y crece. Cree en sus promesas para mantenerte libre en medio de las tormentas. Guía mis pasos conforme a tu palabra para que no me domine el mal. ¿Se acuerdan que yo le digo, yo no veo televisión en ciertos lugares y tengo televisiones en posiciones estratégicas?
¿Por qué? Porque yo no quiero ser víctima de la... Y no me manejo hay ciertos apps que no pongo en mi computadora ni en mi cuestión, porque son apps que son muy pecaminosos, para mí por lo menos. Me llevan a la tentación. Y posiblemente usted no, pero a mí sí. Así que yo no los uso. Pero bueno, de eso hablaremos el otro año. Obedece sus mandamientos para que te guíe a la verdadera felicidad. Mira lo que dice el salmista. Hazme andar por el camino de tus mandatos, porque ahí es donde encuentro mi felicidad. Mi felicidad no la encuentro con plata ni con cosas. ¿Cuántas veces no he dicho, si Dios me da esto, si consigo el carro nuevo, si consigo la casa grande, si hago esto, si consigo esta promoción, si consigo este bono, entonces voy a ser feliz? Mentira, la felicidad de uno no depende de las cosas que uno tiene ni de las circunstancias, depende de que uno se sienta bien y aprobado por Dios. Cuando Dios dice siervo bueno y fiel, sigo. Haz que la Biblia sea tu fuente de fe y ánimo en medio de las pruebas. Yo te diría también de fortaleza en medio de las tentaciones. Salmo 119, 35 dice así: dame entusiasmo por tus leyes en lugar de amor por el dinero. A veces sentimos que nuestro problema es que nos falta plata. ¿Ustedes creen que los problemas de ellos eran la tormenta? El problema de los discípulos no eran las tormentas que atravesaban, eran que no estaban creciendo, no tenían una fe sólida que no les permitiera ser presa del miedo, de las dudas. Era la poca fe que tenían. Esa es la raíz del problema y esa es la raíz de nuestro problema. No es lo que Dios no ha hecho, es que no entendemos lo que Dios está haciendo porque somos presas del miedo, porque somos presas de las dudas, porque no tenemos una fe sólida, tenemos una fe que necesita ver, que necesita sentir, que necesita oler. Necesitamos una fe que apele a nuestros sentidos. Pablo dice que la gente en los últimos días iban a tener un deseo de oír lo que ellos quieren y van a buscarse maestros que les enseñen esas cosas que ellos quieren. El versículo 50, tu promesa renueva mis fuerzas, me consuela en todas mis dificultades. En lugar de lamentarme y decirme, y yo la he pasado duro, ustedes han visto algunas de las pruebas difíciles que Ingrid y yo hemos pasado. Nunca hemos dejado de ir a la iglesia porque teníamos problemas. En alguna ocasión que dijimos que íbamos a renunciar porque había una situación en medio de nosotros que sentíamos que no éramos buenos ejemplos para ustedes. Y Monchi fue el que dijo, no, eso no es así, pastor, usted está interpretando eso mal. No fueron sus palabras exactas, pero me dijo, él dijo unas cosas que no voy a entrar en detalle. Eso no es correcto. Eso no es correcto la forma de pensar. Pero hallamos fuerza no en las circunstancias, no porque las cosas van bien, no porque todo está alineado y tengo plata, tengo salud y el COVID a mí no me va a hacer nada. No, 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 no. Mi entusiasmo viene de la ley de Dios. Mi fortaleza y mi renovación de fuerzas viene para resistir, viene de las promesas de Dios, pero las promesas bien interpretadas, porque no todas las promesas en la Biblia son para nosotros. Las que son para nosotros. ¿Cómo voy a saber las que son para mí y las que no son para mí? Si sigues en los grupos pequeños, si ustedes se mantienen y siguen lo que estamos haciendo en esta iglesia, se olvidan de sus emociones y comienzan a concentrarse más en su mente, van a ver al final del próximo año dónde van a estar. Y el último, hay más formas de usar la Biblia, pero nada más les presento estas 5, que se las voy a repetir desde mañana. Usa la Biblia para conocer íntimamente quién es y cómo es Dios. Miren, yo oía la Biblia antes buscando promesas, buscando palabras remas, y yo era espiritual. No sé si ustedes pueden verlo aquí. Yo tomaba notas. Algunas de estas notas son muy buenas, algunas de estas notas yo tengo pena enseñárselas, porque yo estaba buscando cosas para que me diera, y a veces abría la Biblia en la mañana, Señor, háblame. Y buscaba, y buscaba, y decía, oh, eso no, eso no, eso no. Y yo sé que yo no soy el único que hacía eso. Hay alguien más que lo hacía. Por favor, levante la mano, no me dejen solo, por favor. No me dejen solo, por favor. Levanten la mano. Hay dos, hay otro que, pero déjenla arriba. Uno la levanta aquí. No, 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 no. Y otros ni siquiera se ponen en pantalla porque son unos bandidos. Nos dejan a nosotros solos pensando que somos los únicos que hacemos esto. Pero esa no es la manera correcta de usar la Biblia. A veces yo personalmente siento que usaba la Biblia como una especie de talismán o de horóscopo espiritual. En vez de irme a los horóscopos, me iba a la Biblia.
Y saben que la palabra de Dios vive y eficaz y me revela quién es Dios. Jesucristo dijo, ustedes escudriñan la escritura porque creen que en ella encuentran conocimiento, por esas escrituras me revelan a mí, refuerzan quién soy yo. Miren lo que dice el salmista, Salmo 119, versículos 55, 56, dice así, de noche reflexiono sobre quién eres, Señor. Reflexiono, me pongo. Por lo tanto, ¿qué hago? Obedezco tus enseñanzas y así paso mis días obedeciendo tus mandamientos. No respondiendo a las circunstancias, sino alineando las circunstancias a la perfecta y agradable voluntad de Dios. Nosotros siempre podemos dar frutos, siempre podemos ser personas productivas para el reino. Hermanos, Dios nos ama y Dios quiere que crezcamos. Quiero que sepan esto, hermano. Yo quiero orar antes de seguir, antes de terminar. Ya. Sé que hemos dicho mucho y hemos ido rápido, hermanos. Pero yo quiero orar por la fe de cada uno de nosotros. Que el Señor nos ayude en esta mañana a hacer el cambio más difícil que tiene que hacer un creyente. Dejar de ser un niño y empezar a madurar. Abandonar las formas de conducirnos, de pensar. Pablo dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, creía como niño, pero cuando fui creciendo, fui dejando atrás todo aquello que era de infante. ¿Cómo hacemos eso? No crecemos en la fe porque permanecemos 20 años en la iglesia. Como vimos, los discípulos estaban 24/7 con Jesús y su fe no creció. Fueron testigos y partícipes de muchos milagros, pero su fe no creció. Su fe creció cuando ellos volvieron a las Escrituras, cuando permitieron que el Espíritu Santo los volviera y que ellos comenzaran a recordar las cosas que el Señor les decía y comenzaban a ponerlas dentro del contexto correcto. Aún después de la resurrección me hubiera gustado decir que ellos cambiaron. Ni siquiera con Cristo resucitado creían. Miren lo que dice Tomás. Yo voy a creer que Él resucitó, pero Él dijo que iba a resucitar. Y Él hizo tantos milagros que, ¿por qué no iba a hacer este? Porque Él no llenó sus expectativas. Porque lo que ellos querían era un líder político y posiblemente tú quieras un Dios que haga lo que tú quieres. Yo he querido un Dios así, que me libre de meterme en problemas, que me complazca en todas mis peticiones y yo creo que Él tiene poder. Pero la fe, entendí por tiempo atrás que mi fe no tiene que ser para que Dios haga lo que yo quiero, sino a creer que lo que Él quiere es lo correcto. Creer que sus caminos son mejores que los míos, que su guía es mejor que la mía. Dejar de ser como un mulo o como un caballo rebelde, terco, y someterme a la voluntad de Dios. Señor, yo pido por la fe de cada uno de los que están en esta pantalla en esta mañana. Pido que tú nos ayudes a crecer verdaderamente en la fe. Que como niños, como bien lo dice Pedro, es una iniciativa propia. Como niños, como un niño con desesperación, busca la leche, llora, patalea y busca la leche de su mamá para crecer, para nutrirse. Nosotros busquemos tus enseñanzas, Señor. Prestemos atención a lo que se nos enseña en la iglesia, pero no lo dejemos allí, que también nosotros tomemos tiempo y investiguemos y ahondemos en el conocimiento. Aprendamos a usar bien las escrituras para ser aprobados por ti y no ser babuleados por mentiras, ni por falsas doctrinas, ni por circunstancias adversas. Bien tú nos dijiste que en el mundo tendríamos adversidad y este ha sido un año de mucha adversidad, Señor, donde nuestra fe ha salido, estas tormentas han sacado a la luz que necesitamos una fe más sólida. Si tú sientes que tú necesitas una fe más sólida, dile, Señor Jesús, en esta tarde, en esta mañana, yo te pido que me ayudes. Y yo renuncio a toda actitud infantil, a todo miedo, a toda desesperación, a todo desánimo y pongo mi confianza en ti. Señor, yo pido por la fe de mis hermanos, así como tú pediste por la fe de Pedro, que su fe les sostenga y que su fe crezca a través de la revelación de tu palabra, revelándoles quién eres tú y cómo eres tú y cuánto les amas, para que en momentos difíciles puedan ser sal y luz, puedan alumbrar en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo pensaba terminar este mensaje aquí, hermanos, pero tengo noticias. Falta una tercera parte y una cuarta parte. Pero le voy a hablar de la tercera parte. En enero, tormentas reveladoras. Voy a hablarles de cómo una fe sólida en Jesús actúa en medio de las tormentas.
Si quieren adelantarse, vayan a Hechos, capítulo 27, todo el capítulo. Verán a Pablo en medio de una gran tormenta, peor que esta, porque ahí sí el barco se fue a la porra. Y van a ver a Pablo pelear, como Pablo toma la postura de estar en la zona del liderazgo y no estar en la zona del miedo, y cómo lleva a los que están con él a la zona del aprendizaje para luego, entonces, dejarlos en la zona del liderazgo. Tú y yo estamos llamados a hacer lo mismo. El próximo año vamos a hablar de esa tormenta. Va a ser mi primer mensaje del próximo año, si Dios me lo permite.